Sábado 11 de noviembre. Un saludo, hermanos, y un verdadero privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos dando lectura al capítulo 16 de San Lucas, donde el día de ayer ya leíamos los primeros versículos y se nos presentaba la parábola del administrador astuto. Se nos describía un hombre que, siendo el responsable de administrar los bienes de su señor, fue mal informado y por lo tanto el propietario de los bienes decide quitarlo de su puesto. Ante esto, el administrador, preocupado por lo que se le venía, decide actuar astutamente ante los deudores de su amo y lograr ganar así la amistad de estos deudores. Lo que hace es que le rebaja la deuda para que estos en su agradecimiento le ayuden al momento que éste esté desempleado. Y hablábamos, ¿verdad?, de cómo esa astucia deberíamos nosotros de usarla para las cosas buenas, para presentar el reino, para evangelizar, etcétera, etcétera. Así hoy seguimos con la lectura de este capítulo, y es hermoso cómo el Señor Jesús les está diciendo siempre a sus discípulos, y les dice: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos. Hermanos, al escuchar esta declaración de Jesús, creo que surge en nosotros una pregunta: ¿acaso las riquezas mundanas me pueden dar beneficios espirituales y eternos? ¿Acaso el dinero, como le dice el Señor, lleno de injusticias, me puede a mí traer beneficios espirituales? Y es eso justamente lo que el Señor está diciendo, porque vea que dice: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es que con los recursos que el Señor permite al hombre administrar en esta tierra, llámese poder, autoridad, riqueza, ¿verdad?, dineros, fortunas muchas veces, con todo eso, que el ser humano debe de usarlos con sabiduría para ganar beneficios eternos. Esto, fíjese que es algo verdaderamente importante en el reino de Dios, porque muchas personas Dios les permite poder administrar, ¿verdad?, bienes. Pueden ser bienes materiales, pueden ser bienes económicos, pueden ser tal vez el poder tener poder o el tener autoridad, el generar pues algún cargo, ¿verdad?, importante,
pues el Señor dice que eso debe después de ser usado para ganar beneficios espirituales. Y fíjese que esto, hermanos, es importante porque en nuestra vida, digamos, diaria, las personas están acostumbradas a separar entre lo que es el día a día y lo que es su comunión con Dios. Están acostumbradas, por ejemplo, a separar el trabajo, a separar la casa, ¿verdad? A veces los estudios de su comunión con Dios, ¿verdad? Una muestra es, por ejemplo, que nosotros pues apartamos, ¿verdad?, el tiempo para asistir a la iglesia, el tiempo para ir al trabajo, el tiempo para poder reunirnos en familia, el tiempo para poder hacer otras actividades, etcétera. Pero el Señor está diciendo que el ser humano es un todo, que si en el trabajo está, el compromiso que tiene ahí en el trabajo, mi hermano, utilícelo para beneficio espiritual. La actividad que usted realiza probablemente en la familia, hágalo para que Dios ahí le bendiga. Eso es una nueva etapa, o más bien es una enseñanza muy buena en el reino de Dios. Porque le digo, hay personas que creen que a Dios solamente se le adora en la iglesia. Y claro que en la iglesia debemos de adorar a Dios. Pero querido hermano, cuando usted es un buen empleado, cuando usted es un buen trabajador, ahí está usted también honrando al Señor. Cuando usted ve en la carretera, por ejemplo, y usted se comporta verdaderamente amable ante los demás, puede ser las personas en el tráfico, puede ser los peatones, etcétera, usted ahí está llevando palabra, está llevando el reino. Y vea que son cosas sencillas, porque usted puede decir, bueno, pero si mi trabajo no tiene nada de espiritual, sí, podrá ser tal vez, pero si ahí usted lo utiliza para hacer el bien, si ahí usted lo utiliza para que otras personas sean marcadas con su testimonio, eso va a terminar dándole gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estaríamos usando sabiamente esos recursos? Por sobre todo reconociendo que el dinero, mire, es un mal necesario. Hay cosas que podemos pagarlas con dinero, pero no todo se compra con él. Muchas personas creen que tienen vida para hacer dinero y se olvidan que hay tesoros, ¿verdad?, que tenemos que no se compran con dinero, pero que tienen un valor verdaderamente hermoso. Por ello, uno de los valores muy importantes que debemos practicar en nuestra vida cristiana es la fidelidad. Por eso el Señor dijo, el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes. Y eso es muy lógico, eso es muy obvio. Estamos nosotros llamados a ser fieles. La fidelidad, siempre lo he creído que es un tema bien importante y que lastimosamente muchas veces la fidelidad a Dios es un tema, hermanos, que lo dejamos en último lugar. Se nos olvida que Dios es fiel, pero así como Él es fiel con nosotros, también Él espera que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, como sus servidores, verdaderamente seamos fieles. Por ello es que el Señor dijo, nadie puede servir a Dios y al dinero. Y esa es una verdad muy importante, porque o servimos a Dios y recibimos paz, amor, misericordia, o le servimos al dinero y nos volveremos ambiciosos, ávaros, egoístas, etcétera. Por eso creo que es importante el que nosotros podamos verdaderamente decidir a quién le estamos nosotros sirviendo. Ahora, es importante cómo el Señor Jesús
fondo, hermanos, es Dios el que nos ha dado esos bienes. En el fondo también es Dios el que nos ha permitido el poder nosotros administrar poco, mucho tal vez, o nada. Alguien podrá decir, mire, yo tengo muy poco, pero eso poco, hermano, es importante, porque eso poco debe, por sobre todo, debemos nosotros de administrarlo muy bien, porque ha dicho el Señor que de cómo administremos lo poco dependerá de cómo administraremos lo mucho. Y termina el Evangelio de hoy cuando nos dice que al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Oiga, esta es una nueva descripción que el Evangelio hace de los fariseos, porque hoy los pone como amantes del dinero. Y hermanos, cuando alguien se vuelve codicioso, ambicioso, o como dice acá, amante del dinero, no va a entender las enseñanzas del Señor Jesús. Cuando alguien se vuelve amante del dinero, es cuando se ha materializado, como decimos nosotros, es cuando se ha monetizado, y todo lo ve en el orden de ganar, todo lo ve en el orden del dinero, pero lastimosamente lo ve para su beneficio y no para que aquel dinero le sirva para poder hacer el bien. Ante eso, cuidémonos nosotros de no caer en la ambición, de no caer, mire, en ese deseo de tener más y más, sin importar cómo, en ser amantes del dinero. Por esa razón es que el Señor les va a decir a estos fariseos: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y este es otro elemento básico. Debemos nosotros de comprender que ante quien debemos de buscar ser tomados como justos es ante Dios. Debemos de comprender por qué ante Dios, hermano, porque somos hijos de Dios, y es porque de Dios vienen las bendiciones para nuestra vida. Jesús dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios es el que conoce sus corazones. Dios es el que conoce, ¿verdad?, la necesidad. Dios es el que conoce verdaderamente el deseo de servirle, el deseo de honrar y glorificar su nombre. Por eso, busquemos siempre el que Dios, que conoce nuestro corazón, busquemos ser aprobados por el Señor. Busquemos nosotros, hermanos, que sea el Señor el que pueda aprobar nuestra vida, el que podamos nosotros pasar por justos, pero ante Cristo, y para recibir justicia ante el Señor. Es importante, como ya la palabra nos dice, reconocer mis pecados, arrepentirme de ellos y disponerme para tener un cambio de vida, para honra y gloria del Señor. Pues el Señor Jesús dijo en el último versículo del Evangelio de hoy: y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Por eso, hermanos, le animo para que en este día podamos nosotros, mire, usar lo que Dios nos ha permitido administrar en esta vida. Úselo para Dios, úselo para hacer el bien. Lastimosamente hay personas, ¿verdad?, que de repente cuando tienen un cargo público, pues ya no le hablan a sus amigos. Cuando tienen dinero se olvidan de aquellos momentos de amistad. Creo que es ahí donde se está haciendo todo lo contrario. Pero si nosotros entendemos que lo que Dios nos ha permitido administrar es simplemente una minoría a comparación del inmenso poder, de la gran misericordia y de la gran riqueza
de nuestro Dios. Al final, podemos y debemos de reconocer que es a Él que le servimos. Es al Señor a quien le damos todo honor y toda gloria, porque es Él verdaderamente el que lo merece y merece todo respeto. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día nosotros decidamos seguir y servir a Cristo. Tomemos esa decisión fundamental para poder nosotros decirle no al mundo y sí al Señor. Por ello, hermanos, que en este hermoso día Dios, que es un Dios fiel y justo, bendiga nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.